desciende sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Que esto tu presencia, que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo... Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios una vez más por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos concede para seguir siendo edificados en su palabra. Oremos. Grande es tu misericordia, Dios amado, bendito Padre Celestial, en esta mañana una vez más. Agradecido, Señor, porque eres santo, eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor eterno. Grande y maravilloso eres, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes. Como cada día, Señor, renuevas tus misericordias para con cada uno de nosotros. Tu gracia, Señor, siempre nos abraza y por ella hemos alcanzado la salvación, no por algún mérito que nosotros hayamos hecho. El único mérito, Señor, es el de tu Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz del Calvario para redimirnos, para comprarnos por precio de sangre. Y gracias, Señor. Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos atraído a ti, Señor. Dios amado, hoy somos conscientes de que necesitamos crecer, necesitamos avanzar cada día hasta nuestra meta principal, que es la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Y ello lo lograremos por medio del conocimiento de tu palabra, Señor. Cada día tu palabra nos ilumina, cada día tu palabra nos da a entender
qué es lo que tenemos que hacer en esta tierra, mientras todavía estamos como personas peregrinas, como pasajeros en esta tierra. Tenemos una misión que cumplir en esta tierra, y ayúdanos cada día, Señor, a cumplirla bajo el mandato de tu palabra y poniendo en práctica lo que aprendemos de tu palabra. Eso es lo que nos acercará cada día más y más a ti, Señor. Dios mío, nos exponemos a ella, a tu palabra. Háblanos en esta mañana. Sea tu nombre glorificado. Seas siempre exaltado, Dios Todopoderoso. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero te vuelvo y te siento. No te puedo mirar. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en una segunda parte del capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Y después de haber visto cómo Jesús se transfiguró en el monte, después de haber visto cómo los 9 discípulos que quedaron en la parte baja, en el valle, fracasaron, y Jesús les dice el motivo por los cuales fracasaron. Luego Jesús sana a un muchacho endemoniado. Después de haber sido transfigurado, le dice a sus discípulos, ¿verdad?, que qué es lo que tienen que, con respecto a lo que han visto, cómo ellos reciben la voz del cielo y qué es lo que tienen que hacer, de oír solamente a Jesús, enfocarse en Jesús, considerando siempre las profecías, las enseñanzas de Moisés y las profecías de los profetas, pero todo enfocado a través de lo que Jesús es, de la persona de Jesucristo. Luego, cuando desciende, encuentran a un muchacho endemoniado, y es allí donde los discípulos fracasaron, los que quedaron abajo en el valle, y como Jesús les dice el porqué y la razón por la que fracasaron. Luego Jesús anuncia su muerte, es lo último que estuvimos analizando el día de ayer, y esto como que nuevamente devela, ¿no?, las condiciones en las que están los discípulos, habiendo recibido la revelación de parte de Dios de que Jesús es el Cristo, el Mesías. Sin embargo, todavía no están viendo claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el Señor les dice, y esta es una oportunidad más en que les dice que Él tendría que ser entregado a los hombres y ser muerto, y después de muerto resucitar al tercer día, ellos no entendían. Todavía, si estaban viendo algo borroso. No entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la primera vez que Jesús les dice, y ellos ya están confrontándose con esta ya verdad. Bueno, no es que no había sido verdad, sino que para los ojos de ellos, ¿no?, Jesucristo siempre les ha dicho la verdad, pero en un principio, con respecto a su muerte y resurrección, ellos no lo aceptaban para nada, ¿no? Sin embargo, poco a poco ellos van entendiendo que este es el plan del Señor, ¿no? Pero aún así todavía se resisten a entenderlo. Y empieza una discusión entre ellos respecto de que ya, muy bien, ya Jesús viene, establece su reino, y aunque dice que va a morir y va a resucitar, pero aún así tenemos que saber quién de nosotros va a ser mayor entre nosotros. Miren, mientras que Jesús está enseñando con respecto a su persona, quién es Él, y que Él está mostrando su carácter, y que cada uno de los discípulos tiene que adoptar el carácter de Cristo. Sin embargo, siempre vamos a ver evidencias en los discípulos de que todavía está manifestándose su naturaleza
humana, terrenal, carnal y diabólica, como en algún texto vamos a encontrarlo, ¿no? Entonces ellos van a preguntarse quién de nosotros será el mayor en el reino que Jesús nos está enseñando que va a establecer. Y en ello vamos a meditar el día de hoy. Y una corona de vida eterna nos dará. Y una corona de vida eterna nos dará. Entonces vamos a leer desde el versículo 33 al 50. Es la parte que vamos a meditar el día de hoy, que es la última parte del capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Dice la palabra del Señor entonces de la siguiente manera. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Voy a repetir. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que no es contra nosotros es, por nosotros es. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre y luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno y luego que no pueda ser al fuego que no pueda ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vuelvo al lugar donde lo he conocido y me doy cuenta que ahora Él vive conmigo. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Esta pregunta que surge a medida que los discípulos van entendiendo y aprendiendo lo que Jesús está enseñando acerca del reino de Dios. Ellos ya han aceptado que Jesús es el Mesías, ¿no? Lo que al principio todavía había dudas.
¿no? Jesús hacía milagros y hablaba con autoridad y preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este que los vientos le obedecen? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién se cree este, no? Entonces, ahora ellos ya están seguros que Jesús es el Cristo, el Mesías. Sin embargo, todavía no ven con totalidad la persona o el carácter de este Mesías, porque ellos, como ya lo hemos dicho, esperan a un Mesías triunfante, a un Mesías que los va a liberar de la opresión romana. Entonces, eso no están viendo en Jesús. Por un lado, están convencidos ya que Jesús es el Mesías, pero no están viendo el carácter que ellos esperan del Mesías en ese momento. Y es más, su idea del Mesías es confrontada cada vez que Jesucristo les dice, yo voy a ser entregado y voy a ser muerto y voy a resucitar. Y eso no le cabía en la cabeza de los discípulos, porque ellos decían, pero si Él es el Mesías, ¿por qué se va a permitir morir? ¿Por qué se va a entregar a que lo maten? Cuando se supone que Él tiene que venir a librarnos a nosotros de la opresión romana, ahora Él está dispuesto a entregarse a la opresión romana y que sea humillado por la opresión romana. Bueno, yo sé que Él es el Mesías, pero el Padre me dijo que Él es el Mesías. El Padre nos dijo que Él es el Mesías, porque eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Cuando Pedro respondió a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, a ti no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Entonces, Pedro y los demás estarían preguntándose, pero ya nosotros sabemos que Él es el Mesías porque el Padre nos ha revelado, pero no vemos el carácter del Mesías que esperamos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ellos van aprendiendo así a media visión que este Mesías ha venido a establecer un reino. Ahora ellos quieren también saber si va a haber un reino y Él es el rey, nosotros qué lugar vamos a ocupar en ese reino y quién va a ser el mayor de todos allí, ¿no? Dice el versículo 33, llegó a Capernaum, llegó a la ciudad o al pueblo donde Él se había establecido. Y cuando estuvo en casa, ¿no? Esta es la casa que siempre se menciona, que Jesús llega constantemente, su centro de operaciones, ¿no? En donde, digamos así, se preparan para cada vez que tienen que cumplir una misión. Y les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Ellos ya estaban conociendo a Jesús, que cada vez que les hace preguntas como esta, definitivamente es para recibir una corrección. Y entonces ellos estaban discutiendo. Ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, venían discutiendo entre ellos, ¿no? ¿Quién de ellos sería el mayor? Ahora, ¿a raíz de qué nace esta pregunta? ¿A raíz de qué surge esta interrogante, ¿no? Bueno, hemos visto en el contexto que de los 12, Jesús en 2 ocasiones ha escogido a Pedro, a Juan y a Jacobo para algunas situaciones especiales. La primera vez que lo leímos fue para que resucite a la hija de Jairo. Y la segunda vez para que suban al monte, donde Jesús se mostró en toda su gloria, donde se transfiguró. Y ahora descienden del monte y los 9 discípulos que quedaron no pudieron reprender a un demonio, no pudieron liberar a un muchacho de los demonios, fracasaron. Entonces, como decíamos ayer, mientras esto pasaba, ¿cuál era el pensamiento de los 3 que habían subido con Jesús? Y aquí lo está diciendo Marcos. Bueno, los que habían subido con Jesús seguro que se creían los mayores allí en el reino de los cielos.
o en el futuro reino de los cielos que ellos todavía no sabían que ya lo estaban viviendo, ¿verdad? Y por otro lado, los 9 que se habían quedado abajo y que habían fracasado, pues ellos, ¿cómo va a ser el asunto? Preguntaban tal vez. Entonces, ellos van a ser los mayores, señalando a Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Y entonces surge esa discusión. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 34. Ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús se sienta. Postura habitual de un maestro en esos tiempos, ¿verdad? Se sienta y llama a los dos. Esto me hace acordar cuando éramos pequeños y alguien se portaba mal. De repente, por ejemplo, si yo me portaba mal, mi padre llamaba a todos, los 6. Nosotros somos 6 hermanos, ¿no? Llamaba a todos los 6. Y los demás me miraban. Mira, por tu culpa, ahora estamos todos aquí. O otro de mis hermanos se portaba mal y siempre mi papá nos llamaba a los 6 para llamarnos la atención. Y nosotros lo mirábamos al que había hecho, al que se había portado mal. Y, por tu culpa estamos aquí parados, ¿no? Entonces me ha hecho recordar esto cuando estaban discutiendo. Jesús se sienta y llama a los dos y le dice: vengan, quiero conversar con ustedes. Les dice: ustedes están discutiendo quién de ustedes quiere ser el mayor, ¿verdad? Y están mirando a Pedro, a Juan y Jacobo porque yo los escogí para subir al monte y la vez anterior para resucitar a la niña, y ahora ustedes quieren saber si es que ellos van a ser mayores que ustedes. Y ellos, Pedro, Juan y Jacobo, también estaban pues pensando en entre ellos, bueno, si nos han escogido a nosotros en 2 ocasiones, de los 12 a nosotros, entonces quiere decir que nosotros vamos a tener un lugar importante en el reino de los cielos. Y empezó ahí la discusión. Entonces Jesús le dice: el que quiere ser el mayor, el que quiere ser el postrero, el que quiera liderar aquí. Miren que Jesús no está en contra del liderazgo, al contrario. Él está preparando a sus discípulos porque ellos van a ser líderes, van a ser pastores, ¿verdad? Pero miren, aquí les está planteando el pensamiento divino, ¿no? Aquí Jesús les está diciendo las cosas como son en el reino de los cielos, ¿no? En el Evangelio de Mateo, cuando estás confrontando esto, Jesús le dice: miren, les pone un ejemplo. En este mundo, los que ejercen autoridad se dominan a los demás, ¿no? Los que están en un cargo se enseñorean de los demás. Y ellos se creen que tienen que estar arriba y creen que los demás tienen que servirle a él. Ese es el pensamiento humano. Ese es el pensamiento diabólico, terrenal, ¿no? Pero le dice: pero entre ustedes las cosas no van a ser así. Las cosas van a ser al contrario. El que quiere ser grande tiene que ser el más pequeño de todos. Y aquí les dice: si alguno quiere ser el primero, debe ser el postrero de todos y el servidor de todos. Contrastemos esto con la enseñanza que hoy en día pulula por de boca de muchos maestros, entre comillas, que te dicen: Dios no te ha llamado para hacer cola, Dios te ha llamado para hacer cabeza, Dios te ha llamado para que tú seas punta de lanza, Dios te ha llamado para que tú seas grande. Aquí Jesús está diciendo todo lo contrario. El que quiere ser grande, primero tiene que servir. O sea, sí, Jesús está diciendo que vas a obtener un liderazgo, que vas a estar en un cargo, que vas a estar a cargo de repente de un ministerio o de un equipo de trabajo.
Pero, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es humillarte ante ellos y servirles. Porque Jesús dijo, yo no he venido a servir. Yo no he venido para que me sirvan. Yo no he venido para sentarme en un trono. Y miren, y esto es lo que todavía confrontaba con el pensamiento de los discípulos. Yo no he venido a sentarme en un trono para que hayan dos esclavos detrás de mí con unas palmeras echándome aire, y que por ahí haya alguien que me esté limando las uñas, y por aquí alguien esté dándome de comer uvas con su mano en mi boca, y el resto sentado sirviéndome. Yo no he venido para eso. Al contrario, yo he venido a servir. Yo he venido a servir. Y lo mismo tienen que hacer ustedes, siervos de los demás. Entonces, esto no le cabía a la mente de los discípulos, como no cabe en la mente de muchos que han sido enseñados. Pero ¿cómo yo voy a ser siervo de los demás? No, yo he nacido para ser líder. Yo he nacido para liderar. Yo he nacido para estar en grandes lugares. Bueno, el Señor no niega que puedes estar en grandes lugares, pero ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que servir a los demás. Porque si no sirves a los demás, entonces el día que estés en un lugar alto, vas a fracasar ante los ojos del Señor. Hay muchos líderes hoy en día, ¿verdad? De todo temple. Y no estoy hablando solamente en el reino del Señor. Estoy hablando en todo el mundo, ¿verdad? Y veamos cuál es el resultado de su liderazgo, cuáles son los frutos de su liderazgo. Los frutos de su liderazgo se van a ver de acuerdo a cómo él viene liderando. ¿Y quiénes son los que más triunfan? Son los que han servido, son los que han, desde el llano, primero han empezado desde lo más profundo, de lo más bajo, y han ido creciendo. Y su clave de crecimiento ha sido el servir a los demás. Entonces, este es el principio que Jesús está estableciendo aquí entre los 12. ¿Quieres ser el primero? Primero tienes que ser el servidor de todos. El servidor de todos. Y miren, toma un niño y lo pone en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Cuál es el contexto de esto? A ver, en primer lugar, recuerdan que cuando dieron de comer a los 5,000 y luego a los 4,000, ¿a quiénes contaban? Bueno, Marcos ni siquiera lo menciona. Mateo tiene la delicadeza de, o sea, no escatimó detalles en mencionar que de esos 5,000, de la primera vez, que los 5,000 son solamente hombres adultos. No contaban a las mujeres, menos contaban a los niños. Esa era la cultura, la idiosincrasia de ese tiempo. Y ojo, eso no promueve la Biblia. La Biblia no está promoviendo de que en una reunión solamente se cuenten a los hombres y no se cuenten a las mujeres y a los niños, porque así cuando Jesús dio de comer a 5,000, contaron 5,000 sin contar mujeres y niños, y eso es una norma. No. Aquellos que están contrarios a la Biblia y están a favor del feminismo, toman textos como este para renegar también de la Biblia, para hablar en contra de la Biblia, ¿no? No, la Biblia no establece eso, no está enseñando que debe ser así. Lo que la Biblia está diciendo que así hacían en ese tiempo. Eso es lo que así estaban acostumbrados. Contar solamente a los hombres y no contar a las mujeres, menos a los niños. Los niños eran los menos considerados en la sociedad.
Y estoy hablando de hijos, de familia. ¿Cuánto peor un niño de la calle, un niño expuesto, un niño que está creciendo así sin tener un hogar? Y habían niños así en ese tiempo. Y es muy probable que Jesús tomó a uno de esos niños expuestos, a esos niños de la calle. Y Jesús les dice a sus discípulos, toma a ese niño. Miren, y esto confronta nuevamente a los discípulos, porque si los discípulos en esa reunión tendrían que contar cuántos hay, solamente cuentan a los hombres adultos. No contarían a las mujeres, menos contarían a los hijos, peor aún contarían a un niño de la calle. Entonces Jesús toma a un niño de la calle y le dice, y lo toma en sus brazos, y les dice, ¿quieres ser mayor entre todos? Sirve a este niño. Esto, hermanos, les tronaba en la cabeza a los discípulos. ¿Cómo es posible? Que yo voy a servir a ese niño. Siquiera, a ver, no sé, a ver, uno de nuestros seguidores, ¿no? Porque, ojo, que los discípulos, si bien es cierto, eran los 12, eran los nominados, los nombrados, pero habían otros discípulos sin nombre. Cuando digo sin nombre, es que discípulos que no son mencionados en la Biblia como son mencionados los 12. Pero habían otros discípulos también. Acuérdense de Matías, ¿verdad? El que fue elegido luego el sucesor de Judas. Él estaba allí. Él estaba con Jesús todo el tiempo. Justo, el otro candidato, también estaba allí. Nicodemo, José de Arimatea, todos eran discípulos allí que estaban con Jesús, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discípulos, no solamente pensemos en los 12. Habían otros discípulos que no son nombrados, pero están allí. Entonces, tal vez los discípulos podrían pensar, bueno, que sea un hijo de uno de los discípulos, ¿no? Aparte de los 12, ¿no? Por lo menos para servirle, pero no. ¿Por qué Jesús pone de ejemplo a un niño de la calle todavía? Que es peor que un niño de familia, ¿verdad? Un hijo de familia. Y Jesús les dice, ¿quieres ser el mayor? Sirve a este niño. Sirve a este pequeño. El que recibe mi nombre a este niño, a un niño como este, a mí me está recibiendo. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, al Padre. En otras palabras, si sirves a este niño, entonces tú puedes decir que estás sirviendo a Dios. Entonces, ¿cómo podemos servir a Dios? Porque muchos dicen, yo quiero servir a Dios. Muy bien, sirve a los hombres. Es la única manera como puedes servir a Dios. No hay otra. ¿O que quieres que Dios descienda y le lustras los zapatos y para que digas, estás sirviendo a Dios? No. Lústrale los zapatos a un niño, a la persona que tú consideres, o bueno, no que consideres mejor, sino a un niño o a una persona, a tu prójimo, al que está frente a ti. Sírvele. Sírvele. Estate dispuesto a servirle. No esperes ser servido por él. Tú sirve primero. Esa es la clave para poder tener, digamos, un lugar en el reino de los cielos. Porque si no, dice Jesús aquí, el que recibe a este niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Entonces, ¿quieres tener un lugar en el reino de los cielos? ¿Quieres recibir al Padre? Entonces tienes que recibir a Jesús. ¿Quieres recibir a Jesús? Entonces tienes que recibir a tu prójimo que tienes al frente. En otras palabras, servir a tu prójimo que tienes al frente. Luego se presenta una ocasión. Juan, el apóstol, le responde diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía.
A ver, ¿se acuerdan que el papá del chico endemoniado trajo a su hijo a los 9 que habían quedado allí, en la parte baja del monte, y no pudieron echar fuera demonios, ¿no? Y ahora Juan está viendo a alguien que sí está echando fuera demonios. Mientras que los discípulos que están caminando con Jesús, que están recibiendo enseñanza de primera mano, ¿verdad? ¿Quién no hubiese querido estar en el lugar de ellos para escuchar la propia voz del Señor Jesucristo? Verlo enseñar en vivo y en directo, ¿verdad? Ellos no podían echar demonios, no pudieron hacerlo en la última ocasión. Pero sin embargo, por ahí hay otros que sí están echando fuera demonios. Ahora Pedro dice, se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahora, ¿cómo alguien que no sigue a Jesús va a honrar a Jesús? ¿De dónde aprendió a honrar a Jesús si no está con Él? No, aquí lo que estamos viendo es un egoísmo en Juan, el apóstol amado, el apóstol del amor, el más pequeño de todos, el menor de todos los discípulos. Aquí Juan está mostrando un egoísmo al 100%. Juan está demostrando aquí una envidia al 100%, a tal punto de negar que este hombre que está echando fuera demonios por allí sea seguidor de Jesús. Es imposible. Tiene que ser seguidor de Jesús si está echando fuera demonios, porque por el demonio no lo puede hacer. Ya recuerden que Jesús enseñó acerca de eso. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No. Si él está echando fuera demonios, lo está haciendo en mi nombre. Porque los discípulos mismos han escuchado. Hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. ¿Ve? Ni siquiera en el nombre de esa persona o en el nombre de otro, sino en el nombre de Jesús. ¿Cómo aprendió eso si no es seguidor de Jesús? ¿De dónde aprendió si no es seguidor de Jesús? Entonces, definitivamente sí, era uno de los discípulos que no son nombrados, era uno de los discípulos anónimos allí, que están escuchando, inclusive con mejor atención que los 12. ¿Cuántas veces hemos visto realidades como esa? De repente quienes tienen que estar escuchando están distraídos y quienes no están más atentos que los que deben estar escuchando. Y en este caso, este hombre que Juan vio por allí, dice, Señor, no es seguidor de nosotros. ¿Cómo no va a ser seguidor de Jesús? Era uno de los tantos discípulos allí que él sí toma nota de todo. Él sí presta atención, aunque no lo nombraron, aunque no lo escogieron entre los 12, pero él, no, a mí no me importa, yo no necesito nombramiento para servir al Señor. Yo necesito aprender y poner en práctica lo que aprendo, así nadie lo note. Pero lógicamente, eso de nadie lo note es un decir, porque aquí Juan notó que este hombre sí podía echar demonios, contrario a sus compañeros, ¿verdad? ¿Y qué hace Juan? Bueno, Señor, como no es nuestro seguidor, no es como de nosotros, se lo prohibí. ¿Y quién es Juan para prohibir algo así? Se lo prohibimos, Señor, porque no nos seguía. ¿Y quién te dio autoridad a ti para que lo despidas, para que le prohíbas hacer algo que ustedes no pudieron hacer? En otras palabras, ¿verdad? Diciéndole a sus discípulos. Entonces Jesús les dice, ¿por qué le prohíben? No se lo prohíban. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí.
¿Se dan cuenta cómo Jesús aquí está diciendo que prácticamente es un seguidor de él? En la traducción del lenguaje actual Jesús dice, no se lo prohíban, porque nadie podría maldecirme después de haber hecho un milagro usando mi nombre. ¿Mm? Entonces, este hombre conocía a Jesús. Conocía qué es lo que tenía que hacer. Para echar fuera demonios, no lo podía hacer en su nombre, no lo podía hacer en el nombre de otra cosa, sino en el nombre de Jesús. Estaba haciendo las cosas mucho mejor que los discípulos nombrados, los nominados. ¿No es cierto? Se lo prohibimos porque no nos seguía, pero Jesús le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre y luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Tal vez no es un discípulo como tú, Juan, que estamos prácticamente todos los días caminando de un lado para otro. Tal vez no es un discípulo como tú, que a veces cuando hay ocasiones especiales te llamo a ti, Juan, llamo a Pedro y a Jacobo, y él no está en ese grupo, menos, si no está entre los 12, menos va a estar en el grupo de los 3, en el círculo pequeño. Bueno, puede que no esté entre los nominados, pero sí está entre nosotros. Y dice, Él no es contra nosotros. Por el contrario, sí es por nosotros. ¿Qué es lo que está manifestando aquí Juan? ¿Mm? Lo que Juan está manifestando aquí es un orgullo, egoísmo, y está manifestando envidia, ¿no? De que ellos creen que solamente a ellos se les es otorgado el poder echar fuera demonios, el conocer a Jesús así personalmente. O sea, comenzaron a, desde de plano, si ellos están discutiendo entre ellos quién es el mayor, peor, no van a aceptar si ven a otro que ni siquiera está con ellos y está haciendo las cosas mejores que ellos. Es por eso que ellos reaccionaron así. Señor, lo hemos despedido, le hemos prohibido que haga eso, porque no nos sigue. Jesús dice, pero si está haciendo las cosas de acuerdo a como yo lo estoy enseñando, no se lo prohíban. Porque el que no es contra nosotros, es por nosotros. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Otra vez los está encaminando al servicio, que debemos servir los unos a los otros. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿No está caminando con nosotros, Juan? ¿No es uno de nosotros? Cuidado. ¿Y tú que te crees que eres uno de nosotros? ¿Tú que te crees mejor que los demás? ¿Estás prohibiendo hacer algo a alguien que está haciendo las cosas bien? Y ahora, entre los discípulos nominados y los que no son nominados, fácilmente podríamos ver algo así, ¿verdad? Estos son los nominados por Jesús y estos son los que no son nominados. Entonces, por lo tanto, ellos son más pequeños que ellos. Tal vez lo podríamos ver así. Y Jesús dice, cualquiera de ustedes que están aquí hace tropezar a unos de estos pequeños, a estos que están aquí, diciendo, prohibiéndole que hagan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, o menospreciándolos porque no son uno de los 12, no nos sigue, Señor. Y está menospreciando aquí Juan a aquel que dice que no lo sigue, sin embargo está haciendo las cosas bien. Y si está haciendo las cosas bien es porque está aprendiendo del maestro. Y si está aprendiendo del maestro es porque está por allí. No se da a notar, pero está allí atento, ahí con los ojos bien abiertos, aprendiendo del maestro. Y Jesús le dice, si tú que estás acá haces tropezar a uno de estos pequeños,
mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. La peor actitud que podemos mostrar nosotros los cristianos, estimados hermanos, es ser piedra de tropiezo para otros. ¿Y a quiénes vamos a hacer tropezar? Lógicamente, a alguien que está en menor, digamos así, en una postura menor que nosotros, hablando de la madurez en el reino de los cielos. No vamos a hacer caer a un mayor, a uno que es mucho más mayor, mucho más maduro que nosotros. No, a ellos ya están cuajados, ya son maduros, están bien afirmados en la palabra, conocen mucho más la palabra que nosotros. Va a ser bien difícil que nosotros hagamos tropezar a uno de ellos. ¿A quienes es fácil que hagamos tropezar? Es a los que vienen detrás de nosotros, a los nuevos, a los recién convertidos, a los que recién están empezando a comer alimento blando, ¿verdad? La papita, la carne, el purecito, la lechecita. Y yo estoy ya un poco más maduro, un poco más cuajado, pero si soy de tropiezo para esos pequeños, dice Jesús, es mejor que agarres una piedra de molino y te tires al río o te tires al mar. Eso es lo que no va a tolerar el Señor, que seamos piedra de tropiezo. Eso no lo va a tolerar. Y ahora les dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala mejor. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí Jesús una vez más está dando a conocer de que hay un lugar destinado para Satanás y para los que no quieren arrepentirse. Lamentablemente. ¿Es maldad? No, es justicia. Es justicia. Y está diciendo aquí el Señor, ese lugar está destinado para Satanás. Pero si tú eres piedra de tropiezo a uno de estos pequeños, si sigues en esa misma condición, ese lugar es para ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evitar ser piedra de tropiezo. Ahora, ¿cómo podemos ser piedra de tropiezo? Muchas veces señalando a alguien, ¿no? Señalando, ¡ay, mírale! ¿Qué dice el Señor? ¡Ey! Si tú vas a actuar así, saca la mano de allí, córtala. Ahora, no está, y hemos dicho esto cuando leímos en Mateo, que Jesús no está promoviendo la automutilación, ¿verdad? Como algunos lo han entendido así, ¿sí? Algunos lo entienden así, que es necesario padecer, sufrir el cuerpo, hacer sufrir el cuerpo para poder alcanzar la santidad, ¿no? ¿Se acuerdan de Martín Lutero? En la historia de Martín Lutero, él era un hombre muy penitente, era un hombre que cada día él reconocía que había pecado en él y que hacía de todo para hacer desaparecer el pecado, pero el pecado seguía ahí acusándolo, lastimando su santidad, ¿no es cierto? Porque no conocía las Escrituras, le habían sido esquivo. En ese tiempo la Escritura solamente era exclusivo de los sacerdotes, aunque él era un sacerdote, pero no había tenido aún acceso a la Escritura. Pero de pronto él tuvo acceso a la Escritura y entiende, ¿verdad? Entiende qué es lo que tiene que hacer. Y en ese proceso es donde él está luchando contra el pecado, ¿no? Y él se autoflagelaba, se autotorturaba para tratar de dejar atrás el pecado. Pero estaba actuando mal, ¿verdad? Entonces, aquí cuando Jesús dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, no está diciendo que te automutiles, porque volviendo al ejemplo de Lutero, él luego entendió que todo eso que hacía no le funcionaba, no le servía para alcanzar la salvación. ¿Qué era lo que hizo que alcance la salvación? Él mismo lo enseña. La gracia del Señor. La gracia del Señor, como lo dice Pablo en Romanos. Entonces,
si tú acusas a uno de estos pequeños, entonces mejor córtate la mano. Lo que quiere decir el Señor es no lo hagas. Es una manera figurada de decir no lo hagas, evítalo. Sal de ese lugar si es posible. Aparta tu mano, aparta tu vida de esa situación para que mantengas tu santidad, ¿no? Y habla también de un infierno, ¿no? Jesús está hablando de un infierno, de un lugar, ya dijimos, que pertenece a Satanás, o mejor dicho, está destinado para Satanás y para quienes no quieren arrepentirse. Ese lugar es donde el gusano de ellos no muere. Cuando habla de gusanos, dice, si lo que haces de tu mano te hace desobedecer a Dios, mejor córtala. Es mejor quedarse para siempre sin una mano que tener dos manos y ser echado al infierno donde el fuego nunca se apaga. Algunos han interpretado de que el gusano que no muere es la conciencia, porque quienes lleguen al infierno van a ser conscientes del por qué están allí, y la culpa por no haber obedecido, ¿no? Por no haber escuchado o no haberse humillado ante la palabra del Señor, los tiene allí. Eso los va a estar constantemente acusando y acusando. Por eso estás aquí, y todos los días pensando en ello. Bueno, eso es lo que muchos han interpretado respecto al gusano de ellos que nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Lo mismo, si tu pie te lleva a hacer tropiezo a alguien, si tu pie te lleva a pecar, mejor córtala. En otras palabras, haz todo lo posible de no frecuentar esos lugares, de no frecuentar o de no ir a hacer daño a nadie espiritualmente. Nuevamente dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios sin un ojo, que teniendo los dos seas echado en el infierno de fuego. Ahora, mejor es entrar manco, ciego, cojo, que o sea, en el reino de los cielos hay ciegos, hay mancos, hay cojos. No, es una manera figurada de decir, pues, que así mejor tú vas a luchar contra ti mismo, evitando hacer tantas cosas tan fáciles de hacer a la mano. Entonces, nosotros entendemos que el reino de los cielos es el lugar preparado para cada uno de nosotros. Jesucristo dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes. Hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Y cuando dice la Biblia que es mejor entrar ciego, cojo o mudo, está diciéndonos que aquí en la tierra, antes de llegar al cielo, nuestra lucha va a ser constante. Nuestra lucha va a ser diaria. Aunque nos quedemos ciegos o cojos o mancos, espiritualmente hablando, para evitar caer en tentaciones, eso nos va a dar, digamos, si bien es cierto, nuestra entrada al cielo la compró el Señor, por gracia somos salvos, ¿no? Pero sin embargo, cada día nosotros nos esforzamos. A raíz de que somos salvos, a raíz de que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros nos esforzamos cada día. Para que cuando lleguemos ahí al cielo, podamos tener entrada y ser galardonados. De acuerdo a nuestras obras que hemos realizado en esta tierra, seremos galardonados. Pero literalmente, pues eso no quiere decir de que vamos a entrar cojos y nos vamos a quedar cojos siempre por la eternidad. No, allá nuestros cuerpos van a ser renovados, van a ser nuestros miembros, si hay algún defecto en nuestro cuerpo, todo va a ser perfeccionado. Entonces,
ese es el reino de los cielos a donde nosotros apuntamos, y que es mejor entrar allí, habiendo luchado aquí contra todas las tentaciones que nos provocan los ojos, las manos o los pies, ¿verdad? Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Cuando dice salado con fuego, sabemos que la sal es un condimento. Entonces, un condimento sirve para poder ser o dar sabor a la comida, ¿no? Vamos a hablar del término de dar sabor a la comida. Una comida sin sal no es tan agradable como una comida con su punto de sal, ¿verdad? Entonces, para que una comida sea deliciosa, necesita su punto de sal. Bueno, un cristiano, para que madure, necesita ser probado con fuego. Somos probados como el oro que es probado por el fuego, ¿verdad? Entonces, es por eso que tenemos pruebas, es por eso que pasamos dificultades, es por eso que estamos padeciendo muchas cosas, porque el Señor nos está probando, nos está sazonando como sazonar un plato con sal. Es necesario que nosotros seamos probados con fuego para que seamos purificados cada vez más, ¿verdad? Ahora, si la sal se hace insípida, ¿con qué seréis sazonados? ¿A qué se refiere ahora con respecto a esta sal? Buena es la sal. Tened sal entre vosotros. La sal también significa, se usaba para preservar, para permanecer en una buena comunión. Dice, tened paz los unos a los otros. Esa es la sal. Que tengamos una buena actitud entre nosotros los hermanos. Que tengamos un buen compañerismo. Que no tengamos envidia como lo muestra aquí Juan frente a otro que está haciendo las cosas mejores que él. Que no tengamos, que no seamos ocasiones de hacer caer a nuestro hermano, que somos mal ejemplo para otras personas. No, tiene que haber una buena comunión entre hijos de Dios. Tiene que haber una buena relación. Que yo, no, por un lado, no sienta envidia por alguien que está haciendo mejor las cosas que yo, y por otro lado, que no sea de tropiezo para alguien que todavía no está haciendo las cosas como yo las hago. Que haya una buena comunión, que haya una buena sazón entre nosotros, que haya una buena sal que nos una a todos, sirviéndonos unos a los otros. ¿Se da cuenta? Ese es el condimento que necesitamos para que nuestra vida cristiana sea agradable a los ojos de Dios. Necesitamos entender que si somos seguidores de Cristo, entonces tenemos que aprender todo lo que Cristo nos enseña. ¿Y qué nos enseña Cristo? En este capítulo nos está enseñando a servir a los demás, a tener esa disposición, a tener siempre hábil la capacidad de servir a los demás, de ser de ayuda para los demás. Sirvamos unos a los otros, y de ese modo, estimados hermanos, estaremos sirviendo al Señor. Porque así como el amor, como Juan dice, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios si no amas a tu prójimo? Del mismo modo, ¿cómo puedes decir tú que sirves a Dios si no sirves a tu prójimo? Entonces la manera de servir a Dios, la manera de amar a Dios, es haciéndolo entre nosotros. Amemos al que vemos, para que así podamos decir que amamos al que no vemos. Ven a Él hoy mismo, porque mañana será demasiado tarde. Tienes que cambiar de vida, tienes que rendirte a Él. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Grande y maravilloso eres, Señor. Grande y poderoso eres, Padre. Oh Señor, cuánto tenemos que aprender, y no solamente aprender,
sino también a actuar. ¿Cuánto tenemos que hacer? Si bien es cierto, nuestra salvación no depende de las obras, de las buenas obras que hagamos en esta tierra. Sin embargo, tenemos que hacer buenas obras porque somos salvos, como evidencia de nuestra salvación. Y esas buenas obras, Señor, es servir a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a no tener envidia, no ser egoísta como lo han mostrado aquí los discípulos. El discutir entre ellos quién va a ser el mayor, cuando deberían haber estado discutiendo quién de ustedes quieren que les sirva primero, o en qué puedo servirles. No, estaban buscando cómo van a ser servidos. Bendito Dios, perdónanos. No podemos tampoco decir hemos sido inocentes de que nos enseñaron mal. También somos responsables por no haber escudriñado tu palabra. Y ayúdanos cada día a escudriñarla, de tal modo de que mediante tu Espíritu Santo podamos obtener el entendimiento, podamos tener, Señor, podamos tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a ser buenos discípulos tuyos, sirviendo a los demás, Señor. A ti la gloria y a ti la honra, Dios amado. Gracias por hablarnos en esta mañana y enséñanos cada día a que vivamos una vida santa de tal manera de que podamos ser de ejemplo a los que vienen detrás de nosotros y no ser, Señor, de tropiezo para muchos. Perdónanos si lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, si hemos actuado mal delante de ti, ante tus ojos. Es más, reconocemos que lo hemos hecho, que hemos actuado mal delante de tus ojos. Señor bendito, perdónanos. Reconocemos que tú eres un Dios de misericordia y que recibes al que se humilla y rechazas al que se envanece o se exalta. Señor, conoces mi corazón, conoces el corazón de mis hermanos que venimos ante ti en esta mañana a pedirte perdón por las malas actitudes que hemos cometido, por ser mal ejemplo para otros, por ser de tropiezo para otros. Pero Señor, nos das oportunidades como estas cada mañana para poder arrepentirnos de nuestros pecados y darte la gloria y la honra solamente y exclusivamente a ti, Señor. Gracias por tu misericordia. Padre amado, por otro lado también te pedimos por nuestros hermanos que están pasando procesos de prueba. Señor, hay quienes están postrados en cama o están imposibilitados de caminar, de tener libertad de movimiento de sus cuerpos. Señor, sabemos que tú estás obrando en esta circunstancia y ayúdanos a entender, Señor, cuál es el propósito por el cual tú estás permitiendo todo esto. Hay quienes tienen a sus hijos enfermos, Señor, en el hospital o en casa. Señor, fortalece la confianza y la fe en cada uno de ellos, Señor, que están pasando por este tipo de circunstancias. Hay quienes están padeciendo ellos mismos alguna enfermedad o están padeciendo alguna crisis financiera o una crisis matrimonial. Dios mío, no es otra cosa que un llamado a que se vuelva a tus caminos, se vuelva, Señor, a hacer lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Padre bueno, es nuestra oración por nuestros hermanos que están pasando por estos procesos, que son procesos de prueba para crecimiento, que están siendo sazonados, Señor, para el crecimiento. Trae fortaleza, trae convicción de que deben mantener su fe puesta solamente en ti, Señor, solamente en ti.
Y gracias, Padre mío, porque nos permites darte gracias, nos das la vida, nos das la oportunidad para agradecerte, para poder ver tu mano obrar en favor de cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso, también te rogamos por nuestros pastores, que puedas llenar sus corazones de tu sabiduría y traerles fortaleza física, Señor, y espiritual, no solamente para él, sino también para su familia, su esposa, sus hijos. Te rogamos también por nuestras autoridades civiles. Ten misericordia de nuestro presidente, de nuestros alcaldes. Dios mío, haz un milagro en sus vidas, que ellos te conozcan, que ellos reconozcan que tú eres el único Dios verdadero. También, Señor amado, te rogamos por aquel familiar, aquel amigo que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor. Por más que se le ha hablado, por más que se le ha predicado, pero Señor, reconocemos que no está en nuestra potestad el convencer a nadie. Eres tú, Señor, el que trae convicción a las personas. A nosotros solamente nos corresponde predicar tu palabra, dar a conocer, Señor, tu palabra. Y por eso, Señor, que rogamos por nuestras autoridades que ellos obtengan esa salvación, obtengan esa sabiduría para que sepan gobernar. Señor bendito, o por nuestros hermanos, por aquel familiar, Señor, que necesita conocerte, necesita arrepentirse, necesita acercarse a ti. También pedimos por nuestras autoridades, Señor. Trae tu misericordia y tu amor sea sobre sus vidas, para que puedan gobernar dignamente de ti, Señor, en favor de la nación a la cual tú la has puesto, a nuestro presidente, o a cualquier envergadura, Señor, o lugar en donde tú has levantado un líder político, Señor. En cualquier jurisdicción puedas brindar sabiduría, Señor, a aquel que está en autoridad. Y también te pido, Señor, por mis hermanos que se unen cada mañana para poder estudiar, para poder ser edificados en tu palabra cada mañana, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos y te ruego, Señor, que bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, bendiga sus familias, la obra de sus manos. Señor, en todo tiempo te pido que tú puedas obrar en favor de ellos. Gracias por tu misericordia, gracias por todo tu amor, Señor, derramado sobre nuestras vidas. Tú eres santo y poderoso. Amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Bien, hermanos, agradecer al Señor por cada uno de ustedes. En primer lugar, a Dios por su palabra y también a cada uno de ustedes por su preciosa compañía. Hermana Mercedes Moscol, gracias por acompañarnos. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. Sarela Torres, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Betty Berchelli, hermana, bendiciones. Mercedes Mogollón, hermana, bendiciones. Rosemil Saldarriaga, Dios bendiga. Noemí Paredes, Dios te bendiga, Noemí. Merian Cuba, Dios bendiga. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano, Dios te bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. El Señor siga fortaleciendo tu vida cada día. Hermano David Nieves, Lázaro, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Henry Burgos Castro, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Edita Nolasco, Dios bendiga. Marisela Calderón Bravo, Dios bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por su preciosa compañía. Y por aquí, de repente, a veces no aparecen en el celular, aparecen aquí. Bien. Y a todos nuestros hermanos que durante el día se están uniendo a esta transmisión, que la gracia del Señor siempre sea sobre sus vidas. Estimados hermanos,
El día de mañana continuamos con edificándonos en el Señor a las 6 de la mañana. No me quiero despedir sin antes invitarles a hoy jueves a las 9 de la noche. Tenemos una edición más de Cantamos y que será la última de este año en este formato que estamos realizando. Y vamos a hacer una pausa. Sabemos que tanto este mes y los primeros meses del año, bueno, en lo personal están cargados de actividades, ¿no? Entonces en el mes de marzo estamos reiniciando Cantamos a los jueves. El primer jueves ya tenemos 2 invitados para el día jueves, para marzo. Y estamos haciendo agenda para marzo. Así es que ya tenemos 2 invitaciones confirmadas y el Señor siempre nos ha bendecido con personas que han sido de mucha bendición, de mucha edificación en este programa. Así es que les invito a acompañarnos el día de hoy. Tenemos unos invitados muy especiales que lo quiero mantener en reserva hasta la noche para que ustedes puedan conocerlos recién al momento que vamos a presentarlos. Y bueno, yo confío en el Señor de que será de mucha bendición para también cada uno de ustedes. Así es que hoy a las 9 estamos en Cantamos. Están todos cordialmente invitados. Pasen la voz, compartan el enlace, compartan esta transmisión con sus hermanos, amigos, personas que también puedan ser edificadas, así como lo está sucediendo con cada uno de nosotros. Y bueno, mañana continuamos con el estudio a las 6 de la mañana hasta que acabemos el Evangelio de Marcos, ¿verdad? De ahí hacemos una pequeña pausa y retomamos el Evangelio o continuamos con el Evangelio de Lucas. Y así hasta donde el Señor nos permita poder estudiar de este modo todo el Nuevo Testamento, que está siendo, yo creo que, de mucha bendición para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, los espero mañana, si Dios lo permite. Continuamos con nuestro devocional a las 6 de la mañana. Hasta entonces, bendiciones a todos. Hay momentos que no sé Ahora soy feliz, soy feliz. Ahora pienso en